Imagina por un momento cómo sería tu día si el miedo no fuera el punto de partida de tus decisiones. No la ausencia total de cuidado, no la inconsciencia, sino ese silencio interno donde ya no estás reaccionando a cada pensamiento como si fuera una alarma. Observa tu respiración mientras lo imaginas. No hagas nada más. Solo observa. Porque ahí comienza todo. Has pasado gran parte de tu vida aprendiendo a anticipar. A prever lo que podría salir mal. A construir escenarios mentales para protegerte. Y, sin darte cuenta, esa anticipación constante se volvió tu forma habitual de estar en el mundo. El cuerpo en tensión. La mente adelantada unos pasos al presente. El corazón tratando de controlar lo que aún no existe. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas de tus preocupaciones actuales están ocurriendo realmente ahora mismo? El miedo no siempre grita. A veces susurra con voz razonable. Se disfraza de responsabilidad, de prudencia, de mejor estar preparado. Y así, poco a poco, empieza a organizar tu vida. No desde la confianza, sino desde la defensa. Cada decisión se filtra por la pregunta silenciosa, ¿y si algo sale mal? Y cuando esa pregunta se vuelve constante, el mundo comienza a sentirse como un lugar que hay que vigilar, no habitar. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando temes. Los hombros se elevan apenas. La mandíbula se aprieta. La respiración se vuelve corta. No es casualidad. El miedo no vive solo en los pensamientos, se instala en el ritmo con el que caminas, en la forma en que escuchas, en cómo descansas. Incluso cuando nada amenaza, el cuerpo sigue en guardia. Como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento. Ahora imagina lo contrario. No un mundo perfecto, sino un instante sin esa vigilancia interna. Un momento en el que dejas de empujar el día para que encaje en tus expectativas. Algo curioso ocurre cuando el miedo se relaja, las cosas no se desordenan, se reorganizan. No de forma mágica, sino natural. Como cuando dejas de apretar un puño y los dedos, por sí solos, encuentran su lugar. La vida tiene un orden propio que no siempre coincide con tus planes. Y el miedo suele aparecer cuando intentas imponerle un ritmo que no es el suyo. Quieres respuestas antes de que las preguntas maduren. Quieres seguridad antes de caminar. Quieres garantías antes de confiar. Pero pregúntate esto con calma, ¿cuántas veces el control te dio verdadera paz? ¿Y cuántas solo te dio una ilusión momentánea? Cuando dejas de temer, no significa que todo se vuelva fácil. Significa que dejas de pelear con cada incertidumbre. Empiezas a escuchar lo que ocurre en lugar de reaccionar automáticamente. La mente, al no estar ocupada defendiendo escenarios imaginarios, comienza a ordenar prioridades. Lo urgente se separa de lo importante. Lo que no depende de ti empieza a soltarse sin tanta resistencia. Piensa en tu diálogo interno. Esa voz que comenta todo lo que haces. Cuando el miedo domina, esa voz es dura, acelerada, exigente. Te empuja a hacerlo mejor, más rápido, sin descanso. Pero cuando el miedo se aquieta, la voz cambia de tono. No desaparece, pero se vuelve más humana. Más comprensiva. Empieza a preguntarte cómo estás, no solo qué has logrado. El descanso también se reorganiza. No solo dormir más horas, sino permitir pausas sin culpa. Dejar de sentir que cada momento quieto es tiempo perdido. El miedo te dice que si te detienes, algo se escapará. La calma te muestra que muchas cosas solo llegan cuando no estás persiguiéndolas. Observa el presente. No como una idea abstracta, sino como este instante concreto. El peso de tu cuerpo donde estás sentado. El sonido más lejano que puedas percibir. El más cercano. El miedo siempre vive un poco más adelante, en un futuro que aún no existe. La confianza, en cambio, solo puede existir ahora. Y cuando eliges quedarte aquí, aunque sea por unos segundos, algo se acomoda por dentro. No se trata de negar lo que sientes. Aceptar no es resignarse. Es dejar de discutir con la realidad interna. Cuando reconoces el miedo sin alimentarlo, pierde parte de su fuerza. Ya no dirige, solo informa. Y tú decides desde un lugar más amplio. Más consciente. Hay una sabiduría silenciosa en la vida cotidiana que suele pasar desapercibida. Está en la forma en que las cosas simples funcionan sin que las controles. Tu respiración. Tu digestión. El latido constante que no necesita instrucciones.
Cuando confías un poco más en ese orden natural, comienzas a confiar también en tu propio ritmo. Quizás has vivido mucho tiempo corriendo detrás de versiones futuras de ti mismo, pensando que cuando todo esté resuelto, entonces podrás estar en paz. Pero observa con cuidado, ese momento siempre se mueve un poco más adelante. El miedo se alimenta de esa promesa. La calma, en cambio, aparece cuando dejas de postergarte. Cuando el temor se suelta, incluso las relaciones cambian. Escuchas mejor. Respondes menos desde la defensiva. No necesitas tener siempre la razón para sentirte seguro. Y eso crea espacios más honestos, más reales. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no estás reaccionando desde la tensión. Pregúntate ahora, sin responder rápido, ¿qué parte de tu vida estás sosteniendo solo por miedo a soltarla? No para juzgarte, sino para comprenderte. A veces, lo que parece estabilidad es solo costumbre sostenida por temor al vacío. Y, sin embargo, ese vacío suele ser el espacio donde algo nuevo puede ordenarse. Cuando dejas de temer, no pierdes control, pierdes rigidez. Y en esa flexibilidad, la vida encuentra caminos que antes no podía mostrarte. No es que todo se vuelva claro de inmediato, pero la niebla comienza a disiparse lo suficiente como para dar el siguiente paso. Permanece un momento con esta idea. No intentes aplicarla. No la conviertas en tarea. Solo deja que repose. Como una pregunta abierta que camina contigo. Porque antes de que cualquier cosa externa se reorganice, hay algo interno que empieza a acomodarse en silencio. Y ese proceso apenas comienza. Ahora imagina que el miedo no desaparece, pero deja de ocupar el centro. Sigue ahí, como un ruido lejano, ya no como una orden urgente. Observa cómo cambia tu forma de pensar cuando no estás intentando expulsarlo ni obedecerlo. Simplemente lo reconoces y continúas. Esa es una diferencia sutil, pero profunda. Porque lo que desplaza al miedo no es la fuerza, es la claridad. Durante mucho tiempo creíste que pensar más te daría control. Que analizar cada posibilidad te protegería del error. Y sin embargo, cuantas más vueltas le das a una idea, más se cierra el espacio interior. La mente, cuando teme, se vuelve circular. Repite las mismas preguntas con distintos disfraces. ¿Y si fallo? ¿Y si pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Pregúntate con suavidad, ¿alguna de esas preguntas te ha dado paz real? Cuando el miedo dirige tus pensamientos, el futuro se convierte en una carga. No como algo abierto, sino como una lista de amenazas potenciales. Empiezas a vivir adelantado, resolviendo problemas que aún no existen. Y mientras tanto, el presente queda desatendido. No porque no lo valores, sino porque tu atención está secuestrada por lo que podría pasar. Observa cómo sería tu día si tu mente no estuviera siempre un paso adelante. Caminarías más despacio. Escucharías sin preparar respuestas. Harías una cosa a la vez sin sentir que estás perdiendo tiempo. El miedo te empuja a fragmentarte. La calma te devuelve a la unidad. Gestionar los pensamientos no significa controlarlos uno por uno. Eso también es miedo, solo más sofisticado. Significa elegir dónde te quedas. Un pensamiento aparece, como una nube. Puedes seguirlo, analizarlo, alimentarlo. O puedes reconocerlo y volver a lo que estás haciendo. No desde la lucha, sino desde la elección consciente. Pregúntate, ¿este pensamiento me está acercando a la vida que quiero habitar ahora? Cuando dejas de temer, empiezas a confiar en algo muy simple, tu capacidad de responder cuando sea necesario. No antes. No durante toda la noche. Solo cuando llegue el momento. Esa confianza cambia todo. Porque ya no necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas estar presente cuando las preguntas se manifiesten. El ritmo personal es otro lugar donde el miedo se esconde. Te comparas. Te apuras. Sientes que vas tarde, aunque no sepas exactamente a dónde. El mundo parece moverse rápido, y el miedo te convence de que si no corres, quedas fuera. Pero observa la naturaleza, nada auténtico se fuerza. Todo tiene pausas, ciclos, tiempos distintos. ¿Por qué tú deberías ser la excepción? Descansar no es detener la vida. Es permitir que se reordene. Cuando paras, aunque sea unos minutos, lo que estaba confuso empieza a acomodarse solo. El miedo odia el descanso porque en el silencio pierde protagonismo. Ya no puede distraerte con urgencias imaginarias.
Y entonces aparecen sensaciones que habías postergado, cansancio real, necesidad de cuidado, deseos auténticos. Soltar el control no es rendirse. Es reconocer los límites de tu influencia. Hay cosas que puedes hacer, y cosas que solo puedes acompañar. Cuando intentas controlar lo incontrolable, el cuerpo se agota y la mente se endurece. Pero cuando aceptas hasta dónde llegas, algo se alivia. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no cargas lo que no te corresponde. Piensa en cuántas decisiones tomas desde el miedo a equivocarte, no desde lo que sientes verdadero. A veces eliges lo seguro, no porque te represente, sino porque te protege del juicio, del rechazo, del cambio. Y aún así, por dentro, algo se va apagando lentamente. Cuando dejas de temer, empiezas a escucharte con más honestidad, aunque no siempre te guste lo que oyes. La aceptación no es conformismo. Es ver con claridad lo que hay, sin adornos ni castigos. Cuando aceptas tu momento actual, dejas de desperdiciar energía en negarlo. Esa energía liberada comienza a reorganizar tu interior. Las prioridades se aclaran. Las expectativas se suavizan. Y desde ahí, las acciones nacen con menos peso. Tal vez has notado que cuando confías, incluso un poco, las coincidencias aumentan. No porque el mundo conspira a tu favor, sino porque estás más atento. El miedo te encierra en tu cabeza. La confianza te abre a lo que ocurre. Ves oportunidades donde antes solo veías riesgos. Escuchas matices que antes ignorabas. El diálogo interno vuelve a transformarse. Ya no te persigue con exigencias constantes. Empieza a hacer espacio. A veces guarda silencio. Y ese silencio no es vacío, es descanso mental. Desde ahí, las decisiones se sienten menos forzadas. No porque sean fáciles, sino porque están alineadas con lo que eres ahora, no con lo que temes ser. Permítete no saber. Esa frase, tan simple, suele generar incomodidad. Porque el miedo se alimenta de certezas rígidas. Pero la vida real se mueve en preguntas abiertas. Cuando aceptas no saber, algo se relaja profundamente. Ya no tienes que demostrar nada. Solo estar disponible para aprender. Observa cómo cambia tu cuerpo cuando no te exiges respuestas inmediatas. La respiración baja. El pecho se expande un poco más. Hay espacio. Y en ese espacio, las cosas comienzan a acomodarse sin que las empujes. No porque te vuelvas pasivo, sino porque actúas desde un lugar más claro. Quédate con esta sensación. No la apresures. No intentes convertirla en método. Solo acompáñala. Porque cuando el miedo deja de dirigir tus pensamientos, hay algo más profundo que empieza a tomar la palabra. Y aún queda mucho por escuchar. Imagina ahora que empiezas a notar algo distinto en tu forma de estar. No es un cambio brusco, ni una revelación espectacular. Es más bien una sensación discreta, como cuando te das cuenta de que llevas un rato respirando mejor sin haberlo decidido. Así actúa la calma cuando el miedo deja de mandar, no avisa, no se anuncia, simplemente se instala. Durante mucho tiempo creíste que la tensión era necesaria. Que si no estabas alerta, algo importante se perdería. Y así aprendiste a vivir con el cuerpo ligeramente contraído, con la mente siempre preparada para intervenir. Pero observa esto con honestidad, esa tensión constante no te ha hecho más eficaz, solo más cansado. El miedo no te mantiene despierto, te mantiene agotado. Cuando dejas de temer, el cuerpo empieza a reclamar lo que había pospuesto. Descanso real. Movimientos más lentos. Silencios sin justificación. No porque te rindas, sino porque ya no necesitas demostrar que estás ocupado para sentir que vales. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que descansaste sin sentir culpa? El descanso no es solo físico. Es mental y emocional. Es permitir que una preocupación no se resuelva hoy. Es cerrar un tema inconcluso y decirte, mañana será otro día. El miedo te exige resolución inmediata. La confianza te permite postergar sin angustia. Y en esa postergación sana, muchas cosas se acomodan solas. Empiezas a notar también cómo cambia tu relación con el tiempo. Antes, siempre parecía insuficiente. Ahora no es que sobre, pero deja de perseguirte. Haces lo que puedes, con lo que tienes, en el momento en el que estás. Y eso, aunque parezca poco, es profundamente liberador. El miedo te hace vivir en deuda con el futuro. La calma te devuelve al presente. Observa tu necesidad de control.
No como defecto, sino como una estrategia aprendida. En algún momento te sirvió. Te protegió. Te dio una sensación de estabilidad. Pero toda estrategia tiene un límite. Y cuando se usa más allá de su propósito, empieza a generar el efecto contrario. Controlar demasiado es una forma de no confiar. Y no confiar cansa. Soltar el control no significa dejar de actuar. Significa actuar sin rigidez. Hacer planes sabiendo que pueden cambiar. Comprometerte sin exigir garantías absolutas. Escuchar sin preparar defensas. Cuando haces esto, la vida no se vuelve caótica. Se vuelve flexible. Y la flexibilidad es una forma profunda de orden. Hay un orden que no responde a tus expectativas, pero sí a tu coherencia interna. Cuando tus acciones nacen desde la calma, incluso los errores se vuelven maestros suaves. No te golpean. Te ajustan. Te muestran algo sin humillarte. El miedo, en cambio, convierte cada error en una amenaza a tu valor personal. Pregúntate cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. ¿Te atacas? ¿Te comparas? ¿Te cierras? Esa voz interna es el eco del miedo. Cuando dejas de temer, esa voz se transforma. No desaparece, pero cambia su intención. Ya no te empuja con dureza, te orienta con honestidad. La aceptación profunda comienza aquí, en dejar de pelear con lo que ya ocurrió. No para aprobarlo, sino para soltar la resistencia inútil. Cada vez que discutes mentalmente con el pasado, el miedo gana tiempo. Te mantiene atrapado en lo que no puedes cambiar. Pero cuando aceptas, recuperas energía para lo que sí está vivo ahora. Empiezas a entender que muchas de tus prisas no venían de la vida, sino de tu diálogo interno. Nadie te estaba persiguiendo realmente. Era tu propia mente empujándote. Y cuando ese empuje se suaviza, descubres que puedes vivir con más espacio, incluso en medio de responsabilidades reales. La confianza no es creer que todo saldrá bien. Es saber que, pase lo que pase, podrás atravesarlo sin perderte por completo. Esa certeza no se construye pensando, se construye viviendo. Y cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, refuerzas esa confianza silenciosa. Observa cómo empiezas a responder, en lugar de reaccionar. Una palabra menos. Un silencio más largo. Una pausa antes de decir sí o no. Esas pausas son señales de reorganización interna. No son indecisión, son presencia. Y desde esa presencia, tus decisiones empiezan a tener otro peso. Incluso tu relación con lo espiritual cambia. Ya no buscas respuestas absolutas ni promesas externas. Empiezas a percibir una inteligencia sutil en lo cotidiano. En cómo las cosas se acomodan cuando no las fuerzas. En cómo la vida encuentra caminos cuando dejas de cerrarlos por miedo. Tal vez empieces a llamar a eso conciencia, orden natural, sabiduría o incluso Dios. No importa el nombre. Importa la experiencia. Esa sensación de que no estás solo sosteniendo todo. De que hay algo más amplio operando cuando tú te alineas internamente. Y en medio de todo esto, aparece una pregunta nueva. No nace del miedo, sino de la calma. No exige respuesta inmediata. Solo se presenta y camina contigo. Si no vivieras desde el temor, ¿cómo elegirías hoy? No la respondas aún. Déjala resonar. Porque cuando el miedo se retira un poco más, esa pregunta empieza a mostrarte caminos que antes no podías ver. Y el proceso de reorganización continúa, de formas aún más profundas. Imagina que empiezas a confiar no solo en los momentos tranquilos, sino también en los días inciertos. No porque te gusten, sino porque ya no los interpretas como una señal de fracaso. Observa cómo se siente esa idea en tu interior. Tal vez genera resistencia. Tal vez alivio. No importa. Lo importante es que ahora puedes mirarla sin huir. Durante mucho tiempo pensaste que la calma solo podía existir cuando todo estaba en orden. Cuando los pendientes estaban resueltos. Cuando las relaciones estaban claras. Cuando el futuro parecía estable. Pero esa calma siempre fue frágil, porque dependía de demasiadas condiciones. Y la vida rara vez cumple todas a la vez. El miedo se aferra a esa calma condicional. La verdadera tranquilidad nace cuando ya no necesita garantías. Empiezas a notar que no todo requiere una respuesta inmediata. Hay mensajes que pueden esperar. Decisiones que necesitan madurar. Conversaciones que mejoran con silencio previo.
El miedo te empuja a cerrar rápido, a definir, a resolver. La confianza te permite dejar espacios abiertos sin sentir que algo se rompe por dentro. Observa cómo cambia tu relación con los demás cuando no temes tanto perder, decepcionar o equivocarte. Ya no necesitas agradar todo el tiempo. Tampoco imponerte. Puedes estar sin actuar. Escuchar sin corregir. Acompañar sin cargar. Y esa forma de estar crea vínculos más livianos, más reales, menos tensos. Hay una parte de ti que siempre supo esto, pero estaba cubierta de ruido. De exigencias. De expectativas heredadas. Cuando el miedo se aquieta, esa parte empieza a hacerse oír. No grita. No da órdenes. Susurra intuiciones simples, esto sí, esto no, ahora no es el momento. Y sorprendentemente, suele tener razón. El presente se vuelve más habitable. Ya no es solo un puente hacia el mañana. Es un lugar donde realmente estás. Comes con más atención. Caminas sintiendo el suelo. Respiras sin apuro. No porque la vida se haya vuelto lenta, sino porque tú dejaste de correr internamente. El miedo siempre va más rápido que la realidad. Empiezas a comprender que muchas de tus preocupaciones no eran señales, sino hábitos mentales. Formas repetidas de pensar que se activaban solas. Cuando no las sigues automáticamente, pierden fuerza. No luchas contra ellas. Simplemente no las alimentas. Y así, poco a poco, la mente se despeja. La reorganización de la que hablamos no es externa primero. No siempre cambian las circunstancias. Cambia tu relación con ellas. Y eso lo transforma todo. Lo que antes parecía insoportable ahora es manejable. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás drenando energía en resistirte mentalmente. Observa tu necesidad de tener razón. De justificarte. De explicar tus decisiones. Muchas veces nace del miedo a no ser comprendido o validado. Cuando ese miedo se afloja, no necesitas convencer. Te basta con ser coherente contigo. Y esa coherencia genera una calma profunda, incluso cuando otros no están de acuerdo. Empiezas a elegir mejor dónde pones tu atención. Ya no todo merece tu reacción. Ya no todo requiere tu opinión. Esa selección no te vuelve indiferente, te vuelve consciente. Y con esa conciencia, tu energía deja de dispersarse. Se reúne. Se ordena. El cansancio emocional empieza a disminuir. No porque tengas menos responsabilidades, sino porque dejaste de cargar con escenarios imaginarios. El cuerpo lo nota. Los pensamientos también. Hay más espacio entre una idea y otra. Más aire. Más claridad. El miedo se siente ahogado en ese espacio amplio. A veces, en medio de esta transición, aparece una sensación extraña, vacío. No el vacío del abandono, sino el vacío de lo que ya no ocupa lugar. Viejas urgencias. Antiguas preocupaciones. Identidades construidas desde la tensión. Ese vacío puede asustar si no lo reconoces. Pero en realidad, es un terreno fértil. No corras a llenarlo. No lo tapes con nuevas metas o distracciones. Permite que esté ahí. El orden nuevo necesita espacio para formarse. Como una habitación que se reorganiza mejor cuando está despejada. El miedo quiere llenar rápido. La confianza sabe esperar. Empiezas a darte permiso para no hacerlo todo hoy. Para no entenderlo todo ahora. Para no sanar todo de inmediato. Y ese permiso no te aleja de tu crecimiento, lo hace posible. Porque crecer desde la presión no es crecimiento, es desgaste. Observa cómo empiezas a responder con más honestidad cuando alguien te pregunta cómo estás. Ya no dices bien automáticamente. A veces dices no lo sé, y está bien. No saber también es una forma de verdad. El miedo exige definiciones claras. La conciencia acepta matices. Incluso tus errores empiezan a ocupar otro lugar. Ya no son pruebas de incapacidad, sino señales de ajuste. Aprendes a escucharlos sin castigarte. Y desde ahí, el aprendizaje se vuelve más profundo, más humano, más sostenible. Hay algo que empieza a asentarse en ti, la sensación de estar acompañado por la vida, no enfrentado a ella. No como una creencia ciega, sino como una experiencia cotidiana. Las cosas no siempre salen como quieres, pero ya no sientes que todo dependa exclusivamente de tu control. Y en ese estado,
surge una nueva forma de confianza. No ruidosa. No eufórica. Una confianza silenciosa que te acompaña incluso en la duda. Una confianza que no promete resultados, pero sí presencia. Permanece con esto un momento más. Sin apurarte a comprenderlo del todo. Porque cuando el miedo deja de dictar cada movimiento, hay capas más profundas de reorganización que comienzan a mostrarse. Y aún estás entrando en ellas. Imagina que ya no te despiertas preguntándote qué podría salir mal hoy, sino cómo quieres estar presente. No qué controlar, no qué evitar, sino desde qué lugar interno vas a vivir lo que llegue. Observa la diferencia. Es sutil, pero cambia el tono completo del día. El miedo organiza la vida desde la defensa. La confianza la organiza desde la presencia. Empiezas a notar que muchas decisiones no necesitan tanta urgencia. Que no todo es ahora o nunca. Que hay elecciones que se revelan solas cuando dejas de presionarlas. El miedo te empuja a decidir rápido para aliviar la ansiedad. La calma te permite esperar hasta que la decisión tenga sentido en tu cuerpo, no solo en tu cabeza. Observa cómo tu cuerpo responde cuando algo es coherente contigo. Hay una sensación de apertura, aunque exista incertidumbre. Y observa también cómo se cierra cuando dices que sí por miedo, por costumbre o por no decepcionar. Ese lenguaje corporal siempre estuvo ahí, pero el ruido interno no te dejaba escucharlo. Cuando dejas de temer, empiezas a confiar más en esas señales simples. No las analizas en exceso. Las respetas. Y esa escucha interna va creando una relación distinta contigo mismo. Ya no te traicionas tan seguido. Ya no te abandonas para sostener una imagen o cumplir expectativas ajenas. El diálogo interno se vuelve más honesto. No necesariamente más amable todo el tiempo, pero sí más real. Te dices la verdad sin crueldad. Reconoces tus límites sin vergüenza. Aceptas tus deseos sin justificarte. El miedo necesitaba máscaras. La conciencia no. Empiezas a darte cuenta de cuántas cosas hacías solo para sentirte seguro. Rutinas rígidas. Opiniones inamovibles. Planes excesivamente detallados. No eran malas, solo estaban cargadas de temor. Cuando ese temor se afloja, esas estructuras se vuelven flexibles. Puedes usarlas o soltarlas según el momento. La vida cotidiana empieza a sentirse menos como una prueba y más como una experiencia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los interpretas como amenazas a tu valor. Fallar no te define. Dudar no te invalida. Cambiar de opinión no te debilita. El miedo te decía lo contrario. Y lo creíste durante mucho tiempo. Observa cómo cambia tu relación con el futuro. Ya no es un juez que te espera con una sentencia. Es un territorio abierto. No sabes qué pasará, pero tampoco necesitas saberlo todo ahora. Confías en tu capacidad de adaptarte. Y esa confianza es una forma profunda de estabilidad. Hay momentos en los que el miedo intenta volver. Aparece con viejos argumentos. Con recuerdos. Con advertencias conocidas. No lo rechaces. Obsérvalo. Agradece su intención de protegerte y vuelve al presente. No necesitas pelear. El miedo se disuelve cuando no encuentra resistencia ni obediencia. Empiezas a vivir con más espacio interno. Y ese espacio te permite responder con mayor claridad cuando algo realmente importa. Ya no estás agotado por falsas urgencias. Tu energía está disponible. Y eso se nota en la forma en que hablas, miras, decides. Incluso el silencio cambia. Antes era incómodo, una señal de que algo faltaba. Ahora se vuelve nutritivo. Un lugar donde no tienes que demostrar nada. Donde puedes simplemente estar. El miedo llenaba cada silencio con ruido. La calma lo convierte en refugio. Observa cómo se reorganiza tu relación con el esfuerzo. Sigues esforzándote, pero ya no desde la tensión constante. Haces lo necesario, no lo excesivo. Reconoces cuándo parar. Y lejos de perder eficacia, te vuelves más preciso. Menos disperso. Más presente. Hay una madurez que empieza a emerger. No la que presume, sino la que descansa. La que no necesita tener todas las respuestas para avanzar. La que acepta que la vida incluye ciclos, pausas, replanteamientos. El miedo exigía línea recta. La sabiduría acepta curvas.
Tal vez empieces a sentir gratitud por cosas simples. No como ejercicio mental, sino como respuesta natural. Un momento de claridad. Una conversación honesta. Un descanso merecido. La gratitud no nace del miedo. Nace cuando ya no estás luchando todo el tiempo. La confianza también transforma tu relación con lo que no puedes cambiar. Dejas de gastar energía en resistencias inútiles. Aceptas sin resignarte. Y desde esa aceptación, curiosamente, surgen acciones más acertadas. No forzadas. No desesperadas. Observa cómo te relacionas ahora con la idea de controlarlo todo. Empieza a parecer innecesaria. Pesar. Como una armadura que ya no necesitas llevar puesta. Soltarla no te deja vulnerable, te devuelve movilidad. Y con esa movilidad, la vida fluye con menos fricción. Empiezas a sentir que no tienes que sostenerlo todo solo. No siempre sabrás cómo, pero confías en que aparecerán recursos, personas, ideas, cuando sean necesarias. No antes. No como garantía. Sino como respuesta viva al momento presente. Quédate un instante con esta sensación de reorganización silenciosa. No intentes definirla. No la encierres en conceptos. Permite que siga actuando por debajo de tus pensamientos. Porque cuando el miedo ya no dirige, algo más profundo empieza a tomar forma. Y aún hay capas de este orden interno que están esperando revelarse. Ahora imagina que todo lo que antes parecía urgente empieza a reorganizarse de manera natural. No porque de repente tengas más tiempo, sino porque tu atención ya no está secuestrada por el miedo. Lo que importa se vuelve claro, y lo que no, empieza a desvanecerse sin esfuerzo. No hay imposición. Solo orden que surge desde la calma interna. Observa cómo cambia tu percepción de las dificultades. Antes, cada obstáculo era un enemigo. Cada inconveniente, una amenaza. Ahora, los ves como parte de un flujo natural. No te atraen ni te repelen, simplemente existen y requieren tu respuesta consciente. Esa diferencia sutil transforma la manera en que tu cuerpo y tu mente reaccionan. La tensión disminuye. La ansiedad se suaviza. Empiezas a moverte con más libertad. Piensa en cómo el miedo afecta tu energía. Te obliga a correr constantemente hacia lo que crees que debes evitar, proteger o lograr. Pero esa energía, cuando se libera de la urgencia y el temor, se transforma en claridad. Tus acciones se vuelven más efectivas, más fluidas. No es magia, es reorganización interna, menos resistencia, más presencia. El ritmo personal empieza a manifestarse con fuerza. Ya no te comparas con el tiempo de otros ni con sus resultados. Descubres que tu propio paso es suficiente, que tu ritmo tiene sentido. Caminas, hablas, trabajas, descansas, todo en armonía con lo que tu cuerpo y tu mente realmente necesitan. Esa conciencia de tu propio tiempo reduce la tensión que el miedo había instalado durante años. Observa cómo cambia tu relación con la incertidumbre. Antes, el futuro era un territorio amenazante lleno de riesgos imaginarios. Ahora, el futuro se convierte en un espacio abierto que invita a la exploración. No sabes lo que vendrá, pero tampoco necesitas saberlo. Confías en que tendrás los recursos internos para enfrentar lo que llegue. Esa confianza genera un alivio profundo que se expande a todos los aspectos de tu vida. El diálogo interno también se transforma. Ya no hay reproches constantes, ni exigencias exageradas. Las voces internas se suavizan. Preguntan, sugieren, observan, pero no ordenan. Esa calma mental genera claridad y permite que la intuición emerja. Empiezas a percibir señales que antes pasaban desapercibidas, a escuchar tus verdaderos deseos y necesidades. Cuando el miedo deja de dirigir, tus relaciones también cambian. Escuchas con más atención. Respondes con más empatía. No necesitas controlar ni convencer. Tu presencia se vuelve suficiente. Las interacciones pierden tensión y cobran autenticidad. Te das cuenta de que la mayoría de los conflictos nacían de tu miedo, no de los demás. El descanso toma un nuevo significado. Ya no es solo una pausa entre actividades, se convierte en un acto consciente de cuidado y regeneración. Permitir que el cuerpo y la mente se relajen sin culpa es una forma de reorganización profunda. Aceptas que no puedes estar activo todo el tiempo y que, de hecho, detenerte potencia tu eficacia y creatividad. Comienzas a soltar la ilusión de control absoluto. Entiendes que la vida tiene su propio ritmo y que muchas cosas escapan a tu dominio.
En lugar de luchar contra esa realidad, la acompañas. Esa entrega no significa inacción, significa actuar desde la claridad, no desde la tensión ni el temor. Y esa forma de actuar reorganiza la manera en que todo lo demás se acomoda a tu alrededor. El presente deja de ser un escenario de alerta constante y se convierte en un lugar para habitar plenamente. Cada respiración, cada gesto, cada decisión se vuelve consciente. No estás anticipando catástrofes ni evaluando riesgos imaginarios, estás aquí. Esa presencia transforma tu experiencia del mundo, porque al dejar de temer, ya no vives en un perpetuo estado de defensa. Incluso los errores adquieren un nuevo valor. Ya no son fracasos devastadores ni pruebas de insuficiencia. Son información, señales de ajuste. Aprender desde ellos se vuelve natural, sin culpa ni presión. Cada tropiezo se integra en tu reorganización interna, convirtiéndose en una guía suave para moverte con mayor sabiduría y presencia. Y mientras todo esto ocurre, surge una sensación sutil pero poderosa, la vida empieza a sentirse más ligera, más coherente, más fluida. No porque las circunstancias externas hayan cambiado necesariamente, sino porque tú has dejado de pelear contra ellas. Cuando el miedo se aparta, el orden emerge. No como un plan impuesto, sino como un acomodo natural que respeta tu ritmo, tu energía y tu presencia. Permanece con esta sensación un momento. Siente cómo cada pensamiento y emoción encuentra su lugar, cómo cada respiración se sincroniza con tu cuerpo, cómo la vida se acomoda lentamente a tu alrededor. Todo esto ocurre sin esfuerzo, porque cuando dejas de temer, todo comienza a reorganizarse. Y aún queda mucho más por descubrir en este proceso silencioso y profundo. Imagina que empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una brisa que roza tu piel, un sonido distante que no habías escuchado, la textura de un objeto cotidiano. Todo parece más claro, más presente, más real. No porque la vida haya cambiado, sino porque tu atención ya no está secuestrada por el miedo. Al liberarte de esa tensión, comienzas a percibir con una nitidez que antes era imposible. El miedo tiene la habilidad de colorear todo con urgencia. Cada sonido, cada conversación, cada pensamiento parece exigir acción inmediata. Cuando dejas de temer, ese ruido se disuelve. Las prioridades se aclaran naturalmente. Lo que realmente merece tu energía se hace evidente. Lo que antes parecía crítico y urgente, ahora se muestra como opcional o incluso innecesario. Esa reorganización no es externa, es interna, y desde ella todo tu mundo comienza a sentirse más ligero. Tu diálogo interno cambia de ritmo. Antes era veloz, implacable, insistente, empujándote hacia anticipaciones y preocupaciones. Ahora es pausado, observador, flexible. Te das cuenta de cuántas decisiones tomabas solo para calmar la voz interior, y como muchas de ellas no te servían en absoluto. Cuando dejas de reaccionar al miedo, la mente empieza a alinear tus pensamientos con lo que realmente importa, en lugar de con lo que teme. Observa cómo tu cuerpo se transforma cuando ya no está en estado de alerta constante. La respiración se vuelve más profunda, el pecho se abre, los músculos se relajan. Pequeñas tensiones que llevabas durante años comienzan a desaparecer sin esfuerzo. Esa liberación física tiene un efecto directo en tu claridad mental y emocional. Te sientes más capaz, más presente, más tú. Incluso tu relación con el tiempo cambia. Antes parecía que el mundo avanzaba más rápido que tú, y cada minuto debía aprovecharse al máximo. Ahora descubres que el tiempo tiene su propio ritmo, y tu ritmo es suficiente. No necesitas acelerar para mantenerte a la altura de una expectativa que solo existía en tu mente. Caminar, trabajar, descansar, todo ocurre con un sentido natural que respeta tu ritmo personal. La incertidumbre deja de ser un enemigo. Antes te empujaba a prever, controlar y anticipar, y cada falla o imprevisto se sentía como un desastre. Ahora la incertidumbre se convierte en un espacio donde puedes actuar con creatividad y conciencia. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato. Sabes que la vida se mueve a su propio compás, y que tú tienes la capacidad de responder con presencia y claridad cuando sea necesario. Tu relación con los demás también cambia. La tensión que antes imponías en tus interacciones comienza a relajarse. Escuchas sin preparar respuestas defensivas, hablas sin necesidad de impresionar o convencer. La calidad de tus vínculos mejora porque ya no reaccionas desde la ansiedad. Las relaciones se vuelven más honestas, más profundas, más auténticas. Empiezas a reconocer que muchas de tus preocupaciones eran proyecciones del miedo, no reflejos de la realidad. Esa toma de conciencia crea un espacio interior más amplio,
donde las decisiones se toman con menos urgencia y más claridad. Ya no estás respondiendo a fantasmas mentales, estás respondiendo a la vida tal como es, en este momento. El descanso y la regeneración se vuelven fundamentales. Ya no los ves como un lujo ni como un momento que debe ganarse con esfuerzo. Descansar se convierte en un acto consciente de cuidado y reorganización interna. Esa pausa permite que la mente y el cuerpo procesen, ajusten y acomoden lo que antes estaba fragmentado o sobrecargado por la tensión del miedo. Incluso tus errores adquieren un nuevo significado. No son fracasos devastadores, sino información que guía tus próximos pasos. Aprender desde ellos se vuelve un proceso natural y amable, sin autocrítica destructiva. Cada tropiezo se integra en tu reorganización interna, enseñándote cómo moverte con más claridad y coherencia. La confianza empieza a brotar de manera sutil. No es ruidosa, no promete resultados específicos. Es silenciosa, profunda, constante. Confías en que puedes estar presente, adaptarte y responder cuando sea necesario. Esa sensación se extiende a cada aspecto de tu vida, desde lo cotidiano hasta lo más complejo, reorganizando tus prioridades, tus acciones y tu percepción del mundo. Y mientras permaneces en este espacio, sientes que algo más profundo empieza a emerger, una sensación de orden natural que no depende de tus esfuerzos, sino de tu capacidad de soltar, observar y permitir. Este orden interno reorganiza tus pensamientos, tus emociones y tu energía. Todo se acomoda lentamente, sin prisa, sin tensión. Y en ese proceso, descubres que la vida tiene su propio ritmo, y que cuando dejas de temer, tú puedes alinearte con él. Y aún hay mucho más por explorar en esta reorganización silenciosa. Ahora imagina que esta reorganización interna empieza a tocar incluso los detalles más pequeños de tu vida diaria. No los grandes eventos, no los cambios dramáticos, sino lo cotidiano, cómo respondes al tráfico, cómo recibes un mensaje inesperado, cómo decides qué comer o cómo pasar tu tiempo libre. Cuando el miedo deja de dirigir, cada uno de estos momentos empieza a alinearse con tu ritmo natural. No por imposición, sino por coherencia. Observa cómo cambia tu respiración en estas pequeñas decisiones. Antes era superficial, apresurada, como si cada acción dependiera de sobrevivir al próximo riesgo imaginario. Ahora es profunda, pausada, consciente. Esa respiración se convierte en un marcador de tu presencia. Te recuerda que estás aquí, que no necesitas reaccionar a cada estímulo con alarma ni tensión. La calma se filtra en lo cotidiano y reorganiza todo desde adentro hacia afuera. Tu diálogo interno se vuelve más flexible. Ya no existe la exigencia de tener siempre la respuesta correcta, de prever todos los escenarios posibles. Esa voz que antes era juez y fiscal, ahora se convierte en guía serena. Te hace notar lo que importa, sin gritar ni presionar. Y con esa guía suave, tus decisiones fluyen con menos esfuerzo y más claridad. La reorganización no es solo mental, es emocional y práctica, se nota en cada gesto, cada movimiento, cada elección. Mira cómo tu cuerpo reacciona a los momentos inesperados. Antes el sobresalto, la tensión, la prisa eran automáticos. Ahora hay un espacio antes de actuar. Ese espacio es como un respiro entre estímulo y respuesta. En ese respiro surge la conciencia, la opción de responder desde la calma, en lugar de reaccionar desde el miedo. Esa diferencia transforma no solo cómo actúas, sino cómo te sientes mientras actúas. El miedo no desaparece completamente, pero deja de dictar reglas absolutas. Aparece, sí, pero lo percibes sin alarma. Lo reconoces y no le das protagonismo. Ya no organiza tu vida. Ya no define tus pasos. Y al perder su centralidad, todo lo demás comienza a acomodarse con naturalidad. Esa reorganización interna se refleja en tu forma de moverte, de pensar, de relacionarte, de descansar. Tu percepción del tiempo cambia de manera sutil pero profunda. Antes parecía que cada momento debía ser ocupado, justificado, aprovechado al máximo para evitar algún desastre imaginario. Ahora sientes que cada instante tiene su propio valor, incluso si no estás produciendo ni controlando nada. Esa conciencia del tiempo como aliado, no enemigo, genera una sensación de libertad que se extiende a cada rincón de tu vida. La incertidumbre deja de ser fuente de ansiedad. Ya no la percibes como amenaza, sino como parte natural del flujo de la vida. No tienes que resolverla inmediatamente, no tienes que anticiparla en exceso. Solo observas, participas cuando es necesario, y confías en tu capacidad de responder con claridad. Esa confianza profunda reorganiza la manera en que enfrentas problemas, grandes o pequeños,
y te libera de la urgencia constante que antes dominaba tus días. Tus relaciones también se transforman. La necesidad de controlar, de convencer o de agradar disminuye. Puedes escuchar sin preparar respuestas, hablar sin intentar impresionar, estar sin intentar complacer. Esa presencia auténtica cambia la dinámica con los demás, y muchas tensiones que antes parecían inevitables desaparecen. La reorganización interna se refleja directamente en tus vínculos. El descanso se vuelve más integral. No solo físico, sino también mental y emocional. Permitir pausas sin culpa, detener la mente que constantemente anticipa y evalúa, significa reorganizar tu energía. Esa pausa consciente hace que tus decisiones posteriores sean más claras, más centradas, más alineadas con lo que realmente importa. Incluso los errores empiezan a percibirse de otra manera. Ya no son fracasos que deban castigarte, sino información que orienta tus próximos pasos. Aprender desde ellos se vuelve natural y sin tensión. Cada error se integra en tu reorganización interna, reforzando tu confianza y tu capacidad de actuar con presencia y coherencia. Y mientras todo esto ocurre, comienza a emerger una sensación de amplitud interna. La vida se siente menos pesada, menos urgente, más ordenada desde adentro. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión encuentra su lugar. Y en ese espacio, descubres algo profundo: cuando dejas de temer, la vida se reorganiza contigo, no contra ti. Todo parece encontrar su ritmo natural, y tú puedes moverte dentro de él con claridad y serenidad. Mientras aún quedan capas más profundas de esta reorganización por descubrir. Ahora imagina que este proceso de reorganización empieza a notarse en la manera en que percibes tus emociones. Antes, cualquier sensación intensa, frustración, ansiedad, tristeza, era inmediatamente un aviso de peligro, una señal de que algo estaba fuera de control. El miedo te enseñó a resistir, a empujar, a anestesiar. Pero cuando dejas de temer, empiezas a experimentar las emociones sin juicio, sin prisa por resolverlas, y descubres que se organizan solas, que fluyen y se integran de manera natural. Observa cómo cambia tu relación con la frustración. Antes era un disparador, algo no salía como esperabas, y todo tu cuerpo y mente reaccionaban de inmediato, tensándose y anticipando peores resultados. Ahora, la frustración se convierte en un indicador. Te dice: aquí hay algo que merece tu atención, pero no exige alarma ni reacción automática. Esa diferencia abre un espacio donde la claridad surge sin esfuerzo, donde tu energía no se dispersa en combate constante. Mira cómo el miedo solía distorsionar incluso los momentos de alegría. Antes de que pudieras disfrutar algo, la mente ya anticipaba la pérdida, el error, la decepción. Ahora, cuando dejas de temer, la alegría se experimenta sin sombra. Los pequeños momentos cotidianos, una comida, un paseo, una conversación, adquieren más sabor, más presencia, más intensidad. Esa reorganización no depende de grandes cambios externos, sino de la quietud interna que permite que la vida sea sentida en su totalidad. Tu diálogo interno se vuelve más confiable. Antes, la voz dentro de ti estaba teñida por alarmas imaginarias y juicios constantes. Ahora, habla desde la experiencia presente, desde lo que realmente ocurre. Esa voz se convierte en guía y no en juez, permitiéndote tomar decisiones más alineadas, más auténticas, más coherentes con lo que eres y deseas. Observa cómo tu relación con la ansiedad cambia. Antes, la anticipación al futuro parecía necesaria para evitar errores o pérdidas. Ahora, comprendes que anticipar sin acción concreta es solo una forma de desgaste. Al reducir la influencia del miedo, la ansiedad pierde protagonismo, se hace más manejable, y tu capacidad de actuar desde la claridad se amplía. La reorganización interna se siente como un espacio adicional que aparece justo cuando dejas de reaccionar a fantasmas mentales. Incluso la creatividad se transforma. Antes, el miedo bloqueaba nuevas ideas, porque cualquier propuesta tenía que pasar por filtros de peligro y juicio. Ahora, al disminuir la vigilancia constante, la mente se libera para explorar posibilidades, para imaginar soluciones, para encontrar caminos que antes parecían inaccesibles. Esa reorganización no es forzada, surge de manera natural cuando la tensión se disuelve y la conciencia ocupa su lugar. El presente se vuelve más habitable. No como un mero tránsito hacia el futuro, sino como un terreno fértil donde ocurren aprendizajes, decisiones y descubrimientos. Cada instante empieza a tener su propio valor, y no estás corriendo detrás de un tiempo que siempre parece escurrirse. La reorganización interna permite que vivas cada momento desde su plenitud, no desde la preocupación constante. Tus relaciones también reflejan este cambio profundo.
Escuchas con más atención, hablas con mayor honestidad, compartes con menos máscaras y defensas. La tensión que antes se proyectaba sobre los demás disminuye. La presencia auténtica se vuelve contagiosa y reorganiza la interacción sin necesidad de esfuerzo ni control. La vida social, como todo lo demás, encuentra un ritmo más natural cuando el miedo deja de dirigir. El descanso se vuelve estratégico y reparador. Ya no lo percibes como un lujo ni como tiempo perdido, sino como un acto de cuidado que fortalece tu claridad, tu creatividad y tu energía. La reorganización interna se refleja incluso en el sueño, en la capacidad de desconectar y recargar, en la habilidad de permitir que tu cuerpo y mente procesen sin presión. Y mientras todo esto ocurre, una sensación silenciosa pero poderosa empieza a asentarse. El orden que emerge cuando dejas de temer no es impuesto, no es rígido, no depende de condiciones externas. Es un orden natural, flexible, coherente con tu ritmo interno, con tus emociones, con tus decisiones y tu presencia. Todo comienza a reorganizarse desde adentro, y ese proceso tiene capas que siguen revelándose lentamente, ofreciendo mayor claridad, mayor libertad y un sentido profundo de armonía que no se encontraba mientras el miedo gobernaba tu vida. Ahora imagina que esta reorganización interna comienza a influir en la manera en que percibes tus objetivos y aspiraciones. Antes, cualquier meta estaba teñida por el miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente. Cada paso hacia adelante era un acto de tensión, un esfuerzo por controlar resultados inciertos. Pero cuando dejas de temer, esa misma meta se transforma en una guía, no en un peso. Comienza a orientarte desde la claridad y la presencia, no desde la urgencia y la alarma. Observa cómo cambia tu relación con la planificación. Antes, planificar significaba anticipar problemas, prever riesgos, elaborar múltiples escenarios de defensa. Ahora, planificar se vuelve un acto de claridad, identificas lo que importa, priorizas, y permites que los detalles se acomoden en su momento. Ya no necesitas prever cada resultado, confías en que la vida se ajustará a tu coherencia interna. Esa reorganización es sutil, pero transforma la forma en que actúas y decides. El miedo había condicionado tu diálogo interno para que fuera crítico y exigente. Cada pensamiento sobre el futuro estaba teñido de juicio. Ahora, ese diálogo se suaviza. Te preguntas, en lugar de reprocharte, ¿esto me sirve ahora? ¿Esto me acerca a lo que quiero ser hoy? Esa transformación permite que las decisiones surjan desde la intuición y no desde la tensión. La reorganización no se siente forzada, surge naturalmente cuando el miedo cede espacio. Mira cómo tu relación con la paciencia se profundiza. Antes, la espera era un enemigo. Cada minuto sin acción te parecía pérdida de tiempo, y la ansiedad llenaba los espacios vacíos. Ahora, comprendes que cada pausa tiene su propósito. Cada instante de espera permite que los elementos se acomoden, que la información surja, que la vida misma te guíe. Esa reorganización interna te enseña que la paciencia no es pasividad, sino una forma de presencia consciente. El miedo solía proyectarse incluso en tus vínculos. Te empujaba a controlar a otros, a anticipar conflictos, a justificarte constantemente. Ahora, tus relaciones se transforman porque ya no actúas desde la alarma. Escuchas más, hablas con mayor honestidad, compartes sin presión. La reorganización interna se refleja en cada interacción, creando espacios más auténticos, más fluidos, más humanos. Incluso la creatividad se fortalece. Antes, cualquier idea era medida contra posibles errores o juicios externos. El miedo bloqueaba la exploración y la innovación. Ahora, al reducir su influencia, la mente se expande. Los pensamientos fluyen con mayor libertad, las soluciones surgen con naturalidad, y la reorganización interna permite que lo inesperado se integre sin tensión. Cada momento se convierte en oportunidad para explorar, aprender y crear desde la claridad. El descanso también se redefine. Antes, era solo un paréntesis para reponer energía. Ahora, se convierte en un acto consciente de reorganización. Dormir, caminar, contemplar, respirar, todo adquiere un propósito silencioso de reconstrucción interna. La vida, cuando no está dominada por la urgencia del miedo, se alinea con tu ritmo y tu capacidad de regeneración. Observa cómo la aceptación se convierte en un hábito profundo. Antes, la resistencia a lo que no podías controlar drenaba tu energía constantemente. Ahora, aceptar no significa resignarte, significa reconocer la realidad sin tensión, permitir que se acomode naturalmente y actuar desde la claridad. Esa reorganización interna permite que tu energía se concentre en lo que realmente importa, y no en resistir lo inevitable. Incluso los errores y tropiezos adquieren un valor distinto.
ya no son amenazas, ni reflejos de insuficiencia. Se convierten en información que te orienta, en señales que reorganizan tu experiencia. Cada equivocación es integrada en tu camino con suavidad, enseñándote a actuar con coherencia, sin ansiedad, sin autorreproches. Y mientras todo esto ocurre, surge un efecto profundo y silencioso, la sensación de que la vida misma tiene un orden que no depende de la rigidez ni del control. No es un orden externo que debas imponer, sino una reorganización interna que refleja tu presencia, tu claridad, tu capacidad de responder sin miedo. Todo comienza a acomodarse desde adentro hacia afuera, y cada pensamiento, cada emoción, cada acción encuentra su lugar en un ritmo más auténtico, más libre y más armonioso. Y aún queda mucho por experimentar en este proceso de reorganización profunda que apenas comienza a desplegarse. Ahora imagina que esta reorganización interna comienza a extenderse a la manera en que percibes tus propios límites. Antes, los límites estaban definidos por el miedo, miedo a fallar, miedo a ser rechazado, miedo a no ser suficiente. Cada barrera que colocabas era un intento de protegerte de lo desconocido, de lo incierto, de lo que no podías controlar. Pero cuando dejas de temer, esos límites se vuelven flexibles. No desaparecen, pero se adaptan a tu ritmo, a tu capacidad real, a tus necesidades y a tu energía del momento. Observa cómo cambia tu relación con la vulnerabilidad. Antes, mostrarte vulnerable parecía peligroso. Cada emoción intensa debía ser contenida, cada debilidad escondida, cada necesidad reprimida. Ahora, cuando el miedo cede, la vulnerabilidad se transforma en un acto de autenticidad. Te atreves a sentir, a expresar, a conectar desde lo que eres realmente. Esa reorganización no solo suaviza tus relaciones con otros, sino también contigo mismo. Tu diálogo interno también se transforma más profundamente. La voz que antes criticaba, presionaba y anticipaba riesgos, se convierte en un acompañante silencioso. Te pregunta, no te exige, sugiere, no te ordena. Y en esa transformación, aprendes a diferenciar lo que es realmente importante de lo que es solo reacción al miedo. La reorganización interna actúa como un filtro que aclara prioridades, dejando espacio para lo esencial y liberando energía que antes se dispersaba en preocupaciones innecesarias. Mira cómo tu cuerpo responde a esta nueva percepción de los límites y la vulnerabilidad. Antes, la tensión constante era automática, casi invisible. Hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración corta. Ahora, esa tensión se suaviza, incluso frente a desafíos o conflictos. Tu cuerpo empieza a reflejar la claridad de tu mente, y esa armonía interna permite que tus decisiones sean más precisas, más naturales, más libres de reacciones impulsivas. El miedo solía proyectarse también sobre tus expectativas. Querías controlar el futuro, anticipar cada resultado, protegerte de cualquier decepción. Ahora, al dejar de temer, las expectativas se vuelven realistas y flexibles. Ya no luchas contra lo incierto, lo aceptas y participas con presencia. Esa reorganización interna permite que la vida se acomode de manera más fluida, que cada situación encuentre su lugar sin que tengas que forzarla ni dominarla. Incluso la creatividad y la intuición se benefician. Antes, las ideas nuevas eran filtradas por el miedo a equivocarte, a ser juzgado, a perder tiempo. Ahora, al liberar ese espacio mental, la mente se expande. Surgen posibilidades que antes no veías, soluciones que no habías imaginado. La reorganización no se hace de manera consciente ni forzada, simplemente ocurre cuando la tensión cede y la claridad se instala. Tu percepción del presente también se intensifica. Cada momento deja de ser un simple tránsito hacia el futuro para convertirse en un espacio lleno de significado. Respirar, caminar, escuchar, mirar, decidir, todo adquiere peso y valor. Ya no estás atrapado en anticipaciones ni en preocupaciones, sino que habitas la realidad tal como es, con conciencia y presencia. Esa reorganización interna transforma incluso lo cotidiano en algo pleno y significativo. Tus relaciones se transforman aún más profundamente. La necesidad de controlar, justificar o anticipar disminuye. Puedes escuchar de verdad, hablar desde la honestidad, compartir sin máscaras. Esa presencia auténtica permite que la interacción sea más ligera, más genuina, más conectada. La reorganización interna genera un cambio que se refleja en el entorno y en la manera en que el mundo responde a tu presencia. El descanso se vuelve integral y estratégico. No solo físico, sino mental y emocional. Permitir que tu cuerpo y tu mente se regeneren sin culpa ni prisa significa fortalecer la claridad, la creatividad y la energía.
Cada pausa se convierte en un acto consciente de reorganización interna que potencia tu capacidad de responder, desde la calma y la coherencia. Y mientras todo esto se despliega, empieza a instalarse una sensación profunda de armonía silenciosa. No es un orden impuesto, no depende de las circunstancias externas. Es un orden que surge de tu claridad interna, de tu presencia, de tu capacidad de soltar el miedo y actuar desde la conciencia. Todo empieza a acomodarse naturalmente, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus acciones. La vida encuentra su ritmo contigo, y cada vez que dejas de temer, esa reorganización interna se vuelve más visible, más estable, más profunda. Y aún quedan capas de este proceso que esperan desplegarse con paciencia y presencia.